Hola, yo soy Diego David Parra Solís y en este video voy a explicarles lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. No voy a decir todos los aspectos, solo voy a decir lo que me pidieron específicamente para el trabajo. Muy bien, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, hacia 1943 la Alemania nazi comenzó un repliegue de sus fuerzas y por lo tanto tuvo que abandonar algunos de sus territorios conquistados. La acumulación de derrotas sirvió principalmente a la incapacidad logística de Alemania para enviar provisiones a sus ejércitos en las zonas de conflicto. El territorio nazi había crecido tanto que prácticamente colapsó bajo su propio peso. Un momento decisivo de la guerra se dio el 6 de junio de 1944, cuando los aliados invadieron Francia a través de Normandía, en lo que ha pasado a la historia como el día D. La ofensiva aliada logró expulsar a los alemanes de Francia, consumando la ocupación con la liberación de París el 25 de agosto del mismo año. Para 1945 la situación alemana se había tornado desesperada. El 16 de abril los soviéticos alcanzaron la ciudad de Berlín, capital de Alemania, iniciando la última gran batalla de la guerra. Hitler se encontraba resguardado en su búnker en Berlín, pero al enterarse de los últimos avances soviéticos y de la virtual derrota final, decidió cometer suicidio el 30 de abril. 2 días después, más tarde, la ciudad de Berlín se rindió. A partir de este momento, las últimas fuerzas alemanas, aún en operaciones, comenzaron a rendirse una a una alrededor de Europa, hasta que finalmente el 7 de mayo la Alemania nazi colapsó. Japón siguió con su lucha por unos meses más, hasta que Estados Unidos lanzó las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, obligando a los japoneses a presentar su rendición en el final el 15 de agosto. Ocupación aliada en Alemania. Una vez consumada la guerra, los líderes aliados firmaron la Declaración de Berlín el 5 de junio de 1945, proclamando que se había asumido el ejercicio absoluto del poder sobre los territorios alemanes. Aunque originalmente se planeaba administrar la totalidad del territorio alemán en conjunto a través de un Consejo de Control Aliado, hacia 1947 las crecientes tensiones entre los aliados imposibilitaron el plan. Eventualmente las zonas occidentales británica, francesa y estadounidense comenzaron a uniformar sus prácticas de gobierno y finalmente fueron unificadas en mayo de 1949 para fundar la República Federal Alemana. 5 meses más tarde los soviéticos hicieron lo propio con su zona y establecieron la República Democrática Alemana, implementando un gobierno comunista favorable a los intereses políticos de la URSS. Reconstrucción. Ahora, este es el geopolítico, el nuevo orden. En la reconstrucción de Europa y la nueva geopolítica, no, lo repetí. Bueno, continuamos. Es probable que se haya notado a partir de los hechos aquí expuestos que en Europa se comenzaba perfilar una nueva confrontación ideológica entre el occidente capitalista y el comunista, el este comunista. Tras la fundación de las repúblicas alemanas se evidenció que Europa había quedado atrapada y dividida entre dos grandes esferas de influencia. Por un lado, las potencias occidentales, principalmente Estados Unidos, y por otro lado, el comunismo soviético, que tras la guerra estableció gobiernos títer en países como Polonia, Rumania, Hungría y Bulgaria. Esta nueva creación de bloques captó rápidamente la atención y preocupación de los líderes occidentales, apreciando que la Unión Soviética se había quedado con el control efectivo de prácticamente la mitad de Europa, desde los Balcanes, Yugoslavia hasta el Báltico, Estonia, Letonia y Lituania. Estados Unidos respondió con la formación del Plan Marshall, un paquete económico destinado a ayudar a las naciones europeas occidentales a reconstruirse y recuperar su estabilidad económica. En total, el Plan Marshall entregó 17 billones de dólares a la causa europea, permitiendo la reconstrucción y el establecimiento de una economía de mercado libre capitalista favorable a los intereses de Estados Unidos. El 4 de abril de 1949 se establece la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar de países occidentales formada en respuesta a la creciente rivalidad con la Unión Soviética y sus aliados.
Esta alianza tuvo originada por Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Islandia, Noruega, Italia y Portugal. Algo similar se dio en 1952 cuando los Países Bajos, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Italia y Alemania Occidental formaron la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, antecedente directo de la Unión Europea. El establecimiento de este tipo de instituciones cimentó el camino hacia la unidad europea, favoreciendo el comercio de estos países y posteriormente persiguiendo también una política como anticomunista. El bloque comunista respondió con la creación de su propia alianza militar, fue establecida a través del Pacto de Varsovia firmado en 1955, conformado por la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Hungría, Rumania, Bulgaria, Albania. Para la década de los 50 el mundo ya se encontraba virtualmente polarizado, me hice muy adelante, bueno, ya me arreglo, entre dos grandes bloques. Ahora hablemos de la bipolaridad mundial, o sea, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se consolidaron como los grandes vencedores. A partir de entonces, cada uno de estos países pretendió ganar terreno para la hegemonía global para consumar su dominio, prestigio e influencia. En la búsqueda de estos intereses, los Estados Unidos y la Unión Soviética emprendieron sus propias agendas internacionales, formando alianzas con otros países y consolidando sus esferas de influencia. Estados Unidos encontró a sus principales aliados en Europa Occidental, Latinoamérica y la región de Asia-Pacífico, y la Unión Soviética instauró gobiernos alineados en sus intereses en la Europa Oriental. Asimismo, promovió el establecimiento de gobiernos comunistas por medio del financiamiento de guerrillas, partidos políticos y movimientos revolucionarios. Tales fueron los casos de China, Cuba, Angola, Etiopía, Mozambique, Vietnam y Corea del Norte, entre otros. De manera directa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, el financiamiento y apoyo estratégico a grupos amnísticos tendió el camino para la confrontación de las denominadas guerras subsidiarias, conflictos originados en la división ideológica que se liberaron en diversos rincones del planeta. Las guerras más conocidas y con mayores consecuencias de este tipo se libraron en Corea y en Vietnam. La guerra de Corea fue una secuela directa a la de la Segunda Guerra Mundial, tras la cual la península coreana fue dividida entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 3 años la guerra se estancó sin mayores avances y victorias para ninguno de los dos participantes. Por lo tanto, se firmó un armisticio y hasta la fecha Corea permanece dividida. Caso similar se dio en Vietnam, donde el país se encontraba dividido entre un norte comunista y un sur capitalista. En 1959 estalló el conflicto que resultaría ser tremendamente violento y mortífero, cobrando más de 1 millón de vidas. A pesar de los subsidios y apoyo estadounidense, Vietnam del Sur terminó perdiendo la guerra, por lo que en 1975 la totalidad del país se reunificó bajo un gobierno comunista alineado bajo a la Unión Soviética. Este fue probablemente el mayor revés que sufrido por los Estados Unidos durante la Guerra Fría. El punto más álgido de la Guerra Fría, este probablemente se vivió durante el octubre del 62, a lo que se conoce como la crisis de los misiles cubanos. Fue el 15 de octubre de 1962 cuando los estadounidenses descubrieron que la Unión Soviética se había instalado estaciones militares equipadas con arsenal nuclear en la isla de Cuba. 13 días más tarde, el 28 de octubre, la Unión Soviética cedió la presión y desinstaló los misiles, evitando el estallido de lo que probablemente se habría convertido en una tercera guerra mundial. Y bueno, hasta ahí le dejamos. Eso sería todo, y aparte porque se me haría más largo el video, pero principalmente porque eso es todo. Bueno, nos vemos a la próxima. Bye.